a pesar del caos total que normalmente acompañaba a tal acción de abordaje. El humano parecía imperturbable, continuando lenta y obedientemente con sus tareas diarias como si apenas se hubieran dado cuenta de que su nave había sido tomada. Los asaltantes que habían comandado la nave terrestre estaban regocijados por la poca resistencia que habían encontrado. La nave parecía ser poco más que una nave no tripulada. El único ser vivo a bordo era el humano, que no ofreció resistencia ni lucha para evitar que se apoderaran de ese botín. Sin embargo, los asaltantes también estaban luchando por determinar la mejor manera de enriquecerse con su recién adquirido premio, ya que la nave carecía de armas, secretos tecnológicos y apenas poseía poco más que un reactor funcional pero discreto y un conjunto de hipervelocidad. El sistema de hipervelocidad había sido desactivado cuidadosamente y, por lo que su ingeniero pudo ver, fue un trabajo realizado mucho antes de que la nave fuera abordada. Afortunadamente, resultaría ser una reparación sencilla, aunque algo lenta de realizar. La única carga parecían ser grandes cubas con algún tipo de fluido viscoso. Uno transparente y otro de color ámbar, pero químicamente parecían casi idénticos, aparte de algunas impurezas que pudieron detectar en el líquido ámbar. Curiosamente, la nave también carecía de instalaciones recreativas o incluso de un comedor. Y en su lugar tenía un espacio enorme que parecía haber sido convertido en una especie de invernadero, con cientos de plantas de colores brillantes que aparentemente eran nativas de la Tierra pero que tenían poco valor, o uso médico o comercial aparte del valor estético mínimo. Al capitán de estos piratas le pareció que esencialmente habían robado una barcaza de basura sin valor, especialmente porque algunos de estos extraños cargamentos líquidos parecían estar contaminados e impuros. El capitán estaba absolutamente furioso, por lo que su primer oficial y segundo al mando de la nave de los asaltantes intentaba, con éxito limitado, intimidar al imperturbable humano. ¿Debes tener algo de valor en este barco?, dijo con frustración, señalando con una pistola láser cargada debajo de la nariz del hombre arrugado. ¿Algún tipo de arma o tecnología nueva? ¿Algo que podamos vender en lugar de toda esta basura clara y amarilla? El humano, irritantemente, simplemente se rió en voz baja mientras podaba un tallo de rosa errante. Inicialmente lo habían esposado y contenido, hasta que él insistió en que se le permitiría continuar con sus deberes. De lo contrario, la integridad del barco podría verse afectada. Efectivamente, después de menos de una hora de confinamiento, algunas alarmas menores comenzaron a sonar y el barco comenzó a inclinarse fuertemente hacia un lado. Se le permitió continuar con sus deberes, pero para desconcierto de los piratas, parecía ser solo un mantenimiento menor, limpieza aquí y allá. Nunca lo vieron tocar un panel de control o desenroscar ni siquiera un solo colector de circuitos y, sin embargo, los errores de la nave parecen corregirse solos y la nave se enderezó. Entonces crees que esto es gracioso, ¿verdad?, ladró el primer oficial, ambas mandíbulas gruñendo y goteando con anticipación de poder terminar con la exasperante existencia humana tan pronto como descubrieran cómo hacer que esta captura valiera la pena. Oh, creo que tengo una visión única de la situación, dijo con una sonrisa. Además, me temo que solo soy un cuidador. No sabría mucho sobre el funcionamiento interno ni nada valioso en su interior. El primer oficial entrecerró los ojos, pero se distrajo con una llamada de uno de sus compañeros de tripulación que había estado jugando con un panel en el costado del invernadero. Esa porquería contaminada también está aquí. Al acercarse, el primer oficial pudo ver que, efectivamente, casi goteaba más líquido amarillo contaminado del panel que había sido retirado. Le pareció ver también algunas señales de movimiento, pequeñas criaturas que se escabullían, alimañas de algún tipo que se alejaban de los bordes. Ella quedó atónita, pero luego comenzó a reír mientras el confundido compañero de tripulación la miraba fijamente. Tu nave está infestada. Tienes algún tipo de plaga que está contaminando tu carga y saturando tu ingeniería. Me sorprende que el barco todavía pueda volar con toda la porquería que puedo ver allí, dijo, metiendo la mano y sacando un trozo de lo que parecía ser efluvio o material de anidación de las plagas. Por primera vez casi desde que abordaron la nave, vieron un estremecimiento por parte de la humana,
quien hizo una mueca mientras arrojaba hacia un lado la pálida cuña de material de desecho con dibujos geométricos, riéndose ante la nueva sensibilidad del humano. El primer oficial pateó el trozo brillante por el suelo de metal para deslizarlo hasta los pies del humano. Dices que eres un cuidador. ¿Por qué no haces algo útil y limpias estos paneles? No podremos hacer mucho para reparar con toda esta basura en el camino. El humano frunció el ceño. No puedo hacer eso. A las abejas no les gustaría. Sin reconocer la palabra, el primer oficial avanzó, agarrando al humano por el hombro y empujándolo hacia arriba para inmovilizarlo contra el costado de uno de los estantes de vibrantes plantas terrestres. Sus pulmones ya estaban empezando a irritarse por las pequeñas bocanadas de esporas que las plantas parecen emitir, lo que la hacía toser y gruñir de frustración. Oh, ¿entonces te importa que las alimañas contaminen tu nave? Me sorprende que los humanos alguna vez hayan abandonado tu propio mundo si no estás dispuesto a molestar a una plaga asterisco sin sentido. Mientras hablaba, una abeja se posó en su mano que hacía gestos y ella se rió, sonriendo cruelmente al humano. Lo aplastó entre dos dedos extendidos y dijo, ¿cómo te sientes ahora, debilucho? Estoy aplastando una de tus amadas plagas. ¿No estará mi capitán tan orgulloso de mí por...? Ella se interrumpió con un chillido de dolor, estrechando su mano inútilmente mientras aullaba de ira y furia. La humana fue liberada, cayendo al suelo con un gemido, mientras el primer oficial examinaba su mano, todavía aullando y rugiendo de agonía. ¿Qué es esto? ¿Qué me hizo esa cosa? El humano sonrió sombríamente. Creo que descubrirás que, si bien no poseo muchas defensas, mis compañeros de tripulación no están tan mal equipados. En efecto, por primera vez desde que abordaron el barco, los asaltantes oyeron una voz cobrar vida en los intercomunicadores del barco. Un discurso tarareante y de muchas capas que hablaba casi al unísono. Mirando hacia el techo abovedado de la habitación, entonó, reina y parientes, creo que ya hemos entretenido a estos invitados el tiempo suficiente. ¿No estás de acuerdo? De acuerdo, cuidador, ¿estás preparado para ser nuestro recolector de cosechas? El viejo humano sonrió, con un matiz de tristeza en las comisuras de su boca. Lo soy, pero te pido que actúes con precisión, en lugar de enojo, como desees, cuidador. Entonces la voz se cortó y un zumbido ensordecedor empezó a llenar los pasillos del barco. Cuando el cuidador volvió a podar el jardín de flores, los gritos pronto ahogaron el omnipresente zumbido, hasta que también se desvanecieron. Al darse cuenta del regreso del silencio, el cuidador colocó con cuidado una bandeja cubierta con un paño de lino blanco en un pequeño carrito y comenzó a empujarla lentamente por los pasillos. Tenía un pequeño recogedor y una escoba, y cuando se encontró con el puñado de cadáveres de piratas fallecidos que no habían logrado escapar a su nave y huir de regreso al espacio, a su alrededor había decenas o incluso cientos de abejas también, fallecidas por su valiente esfuerzo para defender su hogar. Barrió con cuidado las abejas, disponiéndolas diligentemente sobre el lino blanco y la rosa cuidadosa. Luego, después de completar sus rondas, cubrió con cuidado los bordes de la tela sobre las filas de los muertos y la colocó dentro de una caja de madera, una réplica de las colmenas que alguna vez se construyeron en la tierra distante. Antes de colocarla cuidadosamente dentro del tubo de lanzamiento, tecleó algunos comandos en el teclado y la nave se orientó ligeramente. Antes de desechar el estilizado ataúd, el destino distante del Sol de este sistema prometía una cremación inevitable. La voz de la colmena regresó, diciendo en voz baja, «Esto está bien, cosechador, nuevamente estamos agradecidos por su servicio». Sonrió, mirando el lugar donde un disparo láser errante había abierto un agujero a través de un conducto eléctrico y el cableado interno. Viendo abejas pululando cuidadosamente y reparando el cableado metálico antes de protegerlo con una capa de cera. Soy simplemente una cuidadora, reina y pariente, y le agradezco nuevamente por permitirme subir a bordo de su barco como tal. Luego sus ojos volvieron a las formas de los piratas muertos, todavía desangrando lentamente en el suelo. Suspiró y comenzó a arrastrar sus cadáveres hacia la esclusa de aire, arrojándolos en un montón sin ceremonias antes de ventilarlos al vacío del espacio. La voz de la reina y la colmena habló una vez más. Estamos a punto de completar la conversión de las tinajas de azúcar en reservas de miel para nuestro viaje.
¿Estás preparado para el viaje? Él asintió, acercándose a la cápsula de estasis y pasando una mano afectuosamente por la parte superior. Lo soy, reina y pariente. ¿Me protegerás mientras duermo? Hubo un murmullo afirmativo y tranquilizador. El pequeño tamaño y el exoesqueleto significaban que las abejas no podían viajar con seguridad en el hiperespacio, sino que dependían de potentes motores y maniobras de tirachinas para avanzar lenta pero constantemente a través de las estrellas. Aún así, como tantas veces antes, la voz de la colmena estaba preocupada por él. ¿No echas de menos a tus propios parientes? Tus sueños superan la duración de tus vidas. Y pueden pasar muchos siglos más antes de que vuelvas a caminar entre la hierba de la tierra. Una vez teníamos un dicho que decía, bienaventurado el que planta árboles bajo cuya sombra nunca se sentará. Tuve la suerte de plantar esos árboles proverbiales a través de mis acciones y de la familia que ayudé a formar, y ahora podré ver en qué se han convertido y qué bien han fundado en el mundo en mi ausencia. Mientras se recostaba en una pequeña silla de mimbre de metal en el jardín, una abeja cansada se posó en su dedo, sacando un poco de agua de su vaso. Ofreció la gota al cansado insecto, quien comenzó a beberla con un movimiento de excitación. Él asintió con gratitud y ofreció una palabra de agradecimiento mientras un grupo de abejas zumbaban, luchando con el peso de su carga. Depositaron un fajo de polen de abeja del tamaño de un pulgar en su mano. Un placer delicioso y bienvenido que saboreó mientras se recostaba y disfrutaba escuchando el zumbido de las abejas llenando el jardín una vez más. Era inusual ser un humano criado por abejas, pero era un arreglo que volvería a hacer sin dudarlo.